Empezamos con esta noticia, que es la que ya os avanzado al principio, la hemos conocido hace muy poquitas horas, la ha anunciado el presidente Pedro Sánchez. Que la haya anunciado él y que se lleve al final los focos y los titulares es un poco injusto, porque en realidad quien ha estado trabajando esto ha sido Yolanda Díaz, ha sido quien ha estado peleándose con la patronal, reuniéndose con los sindicatos, y creo que sois conscientes de que la patronal no quería aumentar el salario mínimo más de un 4%, y al final se ha aprobado, o se va a aprobar, mejor dicho, un 8% de aumento, que era el nivel máximo que habían recomendado los expertos que habían sido reunidos para hacer propuestas, ¿no? Por parte del gobierno. Habían sido reunidos por parte del gobierno. Entonces, creo que también sabéis que la patronal desplantó, o sea, le hizo un plantón a Yolanda Díaz y a los sindicatos, porque llevaban ya un mes. Fijaos que estamos ya casi en febrero de 2023 y todavía no se había aprobado el salario mínimo, ni siquiera nos lo habían anunciado. Eso era un problema debido a que la patronal no quería reunirse, lo estaba obstaculizando todo lo posible porque no quería pasar por el aro y aceptar esa subida del 8% que es el que quería Yolanda Díaz. Bueno, como al final no quieren pasar por el aro y aceptar esa subida, pues al final se va a hacer sin que la patronal tenga ningún tipo de participación, ¿no? Por supuesto, esto será utilizado por la derecha para decir que no es un consenso y tal, pero bueno, es que con una inflación media en el año 2022 en torno al 8%, pues es lógico que el salario mínimo y todos los demás salarios, ahora también hablaremos sobre ello, aumenten a ese nivel o algo que se le parezca, pero un 4% queda muy por debajo de lo que sería necesario. Tengamos en cuenta que el salario mínimo afecta a las personas o a los trabajadores, mejor dicho, que menos renta tienen de todos. Entonces, si no vas a echarle un cable a esta persona, pues ya no sé a quién se lo vas a echar, ¿no? Recuerdo también que las pensiones sí se han revalorizado al ritmo del 8,5%, con lo cual la pérdida de capacidad adquisitiva por culpa de inflación pues no se da, o se da muy poco, porque es verdad que eso depende de la estructura de gastos de cada uno de los pensionistas. Es decir, si hay un pensionista que dedica mucha renta a consumir los alimentos, ¿no? De cualquier tipo, y estos están viendo su precio aumentar mucho, pues entonces tiene mayor problema que aquel pensionista que dedica menos dinero de lo que tiene a los alimentos, ¿no? Por poner un ejemplo bastante sencillo. Entonces, fijaos que hemos tenido este incremento de los precios, como os estoy comentando, a ver si logro pasar aquí. Perdón, de los precios, no del salario mínimo, que si lo ponemos en retrospectiva, en comparación con lo que ha ocurrido en los últimos años, pues aquí nos damos cuenta de lo importante que es esta noticia. Ahí lo tenéis, se ha aumentado un 8%, se va a aumentar, ¿vale? Todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir, se lo ha dicho ya el presidente del gobierno y el gobierno se ha posicionado, va a ocurrir. Va a aumentar un 8%, eso es mucho en comparación con lo que se ha ido aumentando a lo largo de la historia, y en este gráfico podéis ver, que es un gráfico del diario.es, cómo en estos últimos 4 años, 5 años del gobierno después de Rajoy, se ha aumentado muchísimo más que en todos los ejecutivos anteriores, ¿no? No he puesto un histórico con los años anteriores a los del gobierno de Zapatero, porque son todavía peores, aunque lo podría haber puesto para que nos llevásemos las manos a la cabeza. Como he dicho, en los 4 últimos años se ha aumentado el salario mínimo más que en los 20 años anteriores, ¿vale? Estamos hablando de que en el año 2018 el salario mínimo, como ahí podéis ver, no estaba en torno a los 700 euros, ¿vale? Y en 2016 estaba en torno a los 600 y pico euros. Entonces, casi un 50% ha aumentado en muy poquitos años el salario mínimo, y esto es algo que celebrar. No es una maravilla tampoco, pero ahora lo pondremos en comparación y en contexto, pero sí es algo que celebrar, porque os hago simplemente una pregunta, o algo con lo que podemos imaginar o especular. ¿Qué hubiese ocurrido con el salario mínimo si hubiese seguido gobernando el Partido Popular? Que es esa franja azul que veis ahí de Rajoy. Si hubiese seguido esa franja azul, ¿qué hubiera ocurrido con el salario mínimo? Estamos hablando de que el Partido Popular ha votado en contra de todos los incrementos del salario mínimo que se han aplicado desde el año 2017. Entonces, no cabe esperar que hubiese sido algo bueno.
Y no solo eso, sino no hablemos de Vox, sino que si hubiese estado el Partido Socialista en solitario, tampoco hubiésemos visto este incremento, porque recuerdo que el primer año que se incrementó tantísimo, que fue ese incremento tan extraordinario que veis en el gráfico, se hizo porque todavía Unidas Podemos no estaba en el gobierno y presionó a cambio de, ya no me acuerdo qué tipo de compensación con el Partido Socialista, ¿vale? Algún tipo de intercambio en las votaciones en el Congreso de Diputados para que se aumentara el salario mínimo. Así que sin la presión de Unidas Podemos esto no hubiese sido posible. Claro, aquí hay que comentar una cosa, como podéis ver en este gráfico, y es que las subidas de salario mínimo interprofesional de ahora no lucen tanto como los de antes del año 2021 por culpa de la inflación. Ahora un 8% de incremento del salario mínimo no quiere decir que los trabajadores que cobren un salario de ese nivel pues sean un 8% más ricos, porque como los precios han aumentado de media en el último año en torno al 8%, pues digamos que se han quedado más o menos igual. Por eso decía yo que no es ninguna maravilla, pero desde luego es mejor que nada, que era lo que nos podíamos temer con otro tipo de gobierno. En ese gráfico podéis ver como la línea azul sería el incremento o el nivel del salario mínimo en términos nominales, lo que uno ve escrito, y luego la línea amarilla sería la pérdida real, ¿no? Mejor dicho, el salario mínimo real que te queda cuando lo pones en comparación con los precios. Si te aumentan los precios, en realidad tu dinero, tu capacidad económica es menor. Entonces, en los últimos 2 años o año y medio que ha aumentado mucho la inflación, pues el salario mínimo también da para menos, da para comprar menos. Entonces, este salario mínimo, que aquí todavía no lo veis en ese gráfico, ¿no? Quiero decir que para 2023 todavía no aparece ahí, lo que va a hacer es al menos que los trabajadores con el salario mínimo no se vean empobrecidos, que no es poco ni muchísimo menos, porque ahora veremos qué ocurre con el resto de trabajadores, los que no están cobrando un nivel salarial mínimo, ¿no? Pero antes de ello vamos a compararlo con lo que ocurre en otros países. Ahí tenéis en este gráfico como España es la línea roja, y en los últimos años, que estaba en torno a la mitad de todos los países aquí señalados de la Unión Europea, ha aumentado mucho en el ranking. Ahí lo podéis ver, ha superado a algunos países y se acerca bastante, todavía está lejos, pero se ha acercado bastante en muy poquito tiempo. De hecho, si veis esa comparativa, España es el país en el que más ha crecido el salario mínimo en muy poquito tiempo, ¿no? Y Portugal, que tenemos un país cerca con un gobierno relativamente progresista, ¿no? Que sería el equivalente al Partido Socialista, todavía tiene un salario mínimo que no supera los 700 euros, ¿no? Depende de si lo comparamos con 12 o 14 pagas, pero la clave es que estando aquí al lado, teniendo unos niveles de precio parecidos, al menos a la zona sur de España, tienen un salario mínimo muy reducido. Esto nos revela que el salario mínimo, a diferencia de lo que nos quieren hacer en las facultades de economía, donde yo soy profesor, pero el plan de estudios no lo propongo yo, no depende de cuestiones meramente técnicas o económicas, de si la productividad de un país es tal o cual. No, en realidad el salario mínimo es una cuestión política. Es una cuestión política que nos indica hasta qué punto los gobernantes del momento están dispuestos a elevar el salario mínimo. Por supuesto no lo pueden hacer todo lo que quieran, como siempre caricaturiza la derecha porque no sabe hacer otra cosa. Pero no se trata de subirlo 1.000 euros en un mes, en un año. Se trata de ir subiéndolo paulatinamente para realizar un reparto más equitativo de la riqueza del país. Es simple y llanamente eso, una cuestión política de redistribución de la renta y de la riqueza. Pero vamos a ver ahora qué ocurre cuando... Porque lo vamos a ver, si no lo hemos visto ya, que todavía no ha dado tiempo a que la derecha reaccione a esta noticia, pero ya sabemos lo que nos van a decir los economistas de siempre, los iluminados de siempre, los economistas convencionales como Rayo o como Lacalle, que siempre han dicho que elevar el salario mínimo destruye empleo, ¿no? Su argumento suele ser el de, joder, si al empresario le cuesta emplear o contratar a alguien, pues si le aumentas el salario mínimo, pues directamente va a dejar de contratar o va a expulsar a los trabajadores que están cobrando menos, ¿no? Ese es su razonamiento muy simplificado. Pero ¿qué es lo que nos dice la realidad? ¿Qué es lo que nos dice la realidad? Aquí lo tenéis en este gráfico. La experiencia de España es muy interesante, porque, como os estoy diciendo, en los últimos 5 años el salario mínimo ha aumentado casi en un 50%, en un 46,7%, concretamente contando este aumento del 2023,
¿Y qué ha pasado con el empleo? Pues que ha seguido subiendo, salvo ese paréntesis de la pandemia en el que se destruyó muchísimo empleo, ¿no? Pero fijaos, incremento del salario mínimo, que lo tenéis en la parte de superior, en la gráfica de arriba, de un 46,7%, y el incremento del empleo en ese mismo periodo, desde 2019 hasta la actualidad, de casi 1 millón de puestos de trabajo, teniendo una pandemia en medio. Es que si lo pensamos, tenemos que reírnos, sinceramente, con educación y elegancia, pero reírnos de aquello de que nos dicen siempre de elevar el salario mínimo destruye empleo. Pues no es eso lo que nos dicen los datos. Por supuesto, la derecha, el rayo entre el primero entre ellos, pues siempre dice, no, es que elevar el salario mínimo destruye empleo. Lo que ocurre es que en el resto de la economía pues lo compensa, porque va todo bien, porque la actividad económica es boyante, pero eso es un análisis que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no puedes desvincular el incremento del salario mínimo con lo que ocurre en la economía. De hecho, hay muchos estudios, mucha teoría económica heterodoxa al respecto, que revela que si incrementas el salario mínimo interprofesional, que afecta a más de 1 millón de personas, de trabajadores, ya estamos casi en los 2 millones de trabajadores. ¿Qué ocurre? Pues que tienen más dinero en su bolsillo, pueden comprar más, a las empresas les viene mejor, que tengan más ventas, se ven empujados a contratar a nuevos trabajadores para atender a esa nueva clientela, y entonces el empleo puede que aumente por esa vía. Entonces, los típicos estudios a los que hace referencia Rayo, que son del Banco de España y de economistas convencionales, nunca tienen en cuenta eso. Ellos dicen, no, al empresario le sale más caro contratar, así que despiden. Que en realidad eso está cogido con pinzas por lo que os comento. La economía es muy grande, es muy compleja. No puedes hacer ese tipo de simplificaciones. Y la forma más fácil de integrarlo todo y verlo todo junto es comparando qué ha pasado con el salario mínimo y qué pasa con el empleo. Ya está, porque tú no puedes decir, no, es que la economía va muy bien y el aumento del salario mínimo ha destruido empleo, como podéis ver en estos gráficos. Pero en cualquier caso, ya intentando evadirme de ese tipo de contrarréplica que hace la derecha, el objetivo del salario mínimo no es crear empleo, no es ni siquiera mantenerlo, es mejorar las condiciones de trabajo de aquellas personas que se encuentran en el segmento inferior del mercado laboral. Es decir, que lo que se pretende es, como os estaba comentando antes, reducir la desigualdad. Y eso lo consigue muy bien el salario mínimo. Que alguien puede decir que hay alguna empresa, algún autónomo que con ese nivel salarial no puede contratar a nadie o a nuevos trabajadores y que incluso se tiene que ver obligado a cerrar. Pues mira, si es una empresa que no puede pagar un salario decente a sus trabajadores, que se lo haga mirar. No será tan buena empresa, no habrá tenido tan buena visión de negocio. Pero desde luego lo que no se puede permitir desde las autoridades públicas es que permitamos que se paguen salarios que no sean decentes acorde a los estándares internacionales, ¿no? Sobre esto podemos volver, pero lo digo rápidamente. La Carta Social Europea prevé o propone, sugiere, recomienda que el salario mínimo interprofesional aumente al menos hasta el 60% del salario medio. Entonces, y ese es el objetivo que se pretende llegar en el pacto de investidura, el pacto de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE. Entonces se están siguiendo recomendaciones de la Unión Europea. No es simplemente que hay aquí una serie de gobernantes de izquierda y rojos que quieran subir el salario mínimo porque sí. No, es que hay además recomendaciones con estándares europeos e internacionales que nos recomiendan eso. Y para ir terminando, yo decía, elevar el salario mínimo es positivo para reducir la desigualdad. Y esto se ve en cada uno de los informes, análisis y estudios que existen al respecto. Que también os digo que no hace falta, ¿no? No hace falta tampoco ser un estudioso de la economía para saber que si incrementas el salario mínimo, reduce la desigualdad. Porque aquellas personas que están cobrando el salario mínimo son los trabajadores que se encuentran en la capa más baja de la población en términos de renta. Si aumentan y el resto se ha quedado igual, la desigualdad, la distancia que separa a los trabajadores de abajo con los trabajadores de arriba, se reduce. Así de sencillo. Y además, también importante, ¿qué ocurre con el resto de trabajadores? O mejor dicho, con trabajadores que están cerca de ese salario mínimo, que su salario también suele aumentar. Esto revelado, como aquí os traigo una noticia, por 2 informes muy recientes que se realizaron hace poco, en el que se estudiaba lo que se conoce como efecto faro. Efecto faro es que cuando hay una persona, imaginemos en una empresa que está cobrando 1.100 euros,
y ve que a la persona que está cobrando menos de rango inferior tiene 1.000 euros, pero le incrementan el salario mínimo en un 8%, pues lo normal de esta persona es que diga, oye, ya la distancia se me ha reducido con ese trabajador de inferior rango, del menor rango de toda la empresa, así que yo también quiero una mejora salarial. Y eso está demostrado que el incremento del salario mínimo, que es la parte más baja de los salarios, también afecta al resto de salarios, sobre todo los que están cerca. Así que elevar el salario mínimo no solo afecta a aquellas personas que están cobrando en torno a 1.000 euros, sino también a 1.100 euros, 1.200 euros, 1.300 euros. Puede incluso que el efecto llegue a todos, aunque sea de una forma indirecta, ¿no? También importante tenerlo en cuenta. Y para ir terminando con mi exposición de este bloque, ¿qué pasa con el resto de trabajadores? Pues depende. Depende de en qué sector se encuentre, depende de cuánta fuerza tenga su sindicato, cuánta fuerza tenga la organización laboral a la que se adscriba en ese lugar y en ese sector. Aquí tenéis un gráfico que revela cuántos trabajadores, más allá del total, no me estoy refiriendo de los que cobran el salario mínimo, sino el total de trabajadores, cuántos están blindados por convenios sectorales o de empresa frente a la inflación. En torno al 25%. El 25% de los trabajadores están blindados de una u otra forma, parcial o totalmente, frente a la inflación porque está recogido en sus cláusulas, ¿vale? Porque son sectores en los que los sindicatos son fuertes, en los que han logrado un buen acuerdo con la patronal. Uno de ellos, por cierto, es Mercadona, sobre lo que luego podremos hablar un poquito más, que a la derecha ha dicho, no, es que Mercadona ha aumentado su salario, ¿no? Roig ha aumentado los salarios de sus trabajadores al ritmo del IPC. Lo ha aumentado porque no le queda más remedio, ya que los sindicatos lograron esa conquista, ¿no? Entonces, solo el 25% está blindada frente a la inflación. ¿Esto cómo se traduce? Pues que hay en torno a 9 millones de trabajadores que están desprotegidos. Aquí lo podéis ver en este gráfico. Hay en torno a 9 millones que están pues vendidos un poco frente a la inflación, porque tendrían que conseguir por su propia cuenta, no por convenios sectoriales, que les incrementaran los salarios. Pero es que el resto de trabajadores, que sí está protegido de alguna forma, no está protegido frente al nivel total de incremento de precios, ¿vale? Aquí podéis ver en ese gráfico, que este es de Público.es, bueno, del diario Público, que hay, escrito por Eduardo Bayona, que hay una parte muy reducida que sí ha visto aumentar su salario más del 3%, y por lo tanto se protegen bastante de la inflación, pero hay también muchos trabajadores que solo ven aumentar su salario un 1%, un 2%, ¿vale? Entonces, la situación frente a la inflación no es igual por parte de todos los trabajadores, sino que es diferente en función del sector y en función también de pues esa protección que hayan logrado a través de los convenios, ¿no? Y por último, aquí os presento un gráfico en el que se puede ver qué es lo que ha ocurrido en términos generales. En términos generales, lo recuerdo, ¿no? Hay unos cuantos millones de trabajadores que sí han evitado esa pérdida de capacidad económica, pero la mayoría no. Y la mayoría no a un nivel reducido, sino a un nivel importante. Y aquí tenéis en este gráfico cómo en realidad el salario en términos medios, en términos promedio, sí ha bajado bastante, más de un 4% en los últimos trimestres. Entonces, eso es problemático, eso es lo único, la única mala noticia de todo este asunto que abordamos hoy. Que sí, que se aumenta el salario mínimo, que es una victoria, que no va a hacer más ricos a los trabajadores del salario mínimo, pero que sí les va a proteger frente a la inflación que ha ocurrido durante el último año, que luego comentaremos que no va a ser tan alta en este año 2023, pero es verdad que se está dejando fuera a muchos millones de trabajadores que no están tan protegidos, que se ven beneficiados por el efecto faro, sin ninguna duda, en muchos sectores. Pero recordemos que hay muchos trabajadores que están perdiendo capacidad económica y este es un punto débil de nuestra economía, de nuestro mercado laboral y que debería afrontar con mucha más fuerza el gobierno. Y no lo está haciendo de forma suficiente porque no tiene suficiente correlación de fuerza, pues porque los sindicatos están mucho más debilitados que antaño, porque la patronal está muy fuerte, porque los medios de comunicación meten miedo diciendo como aumenten los salarios la inflación se va a desbocar. En fin, por el motivo que sea, desde luego este es el talón de Aquiles de todo, o la parte negativa de todo esto que os he traído.